Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por haber acudido a esta convocatoria de comisiones obreras. En este momento que vamos a hablar de forma previa al 28 de septiembre, que será este domingo, el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. Este año para comisiones obreras ha sido importante poner el hincapié en que el derecho al aborto debe ser un derecho efectivo para todas. Se trata de una cuestión de derechos sexuales y reproductivos y tiene que ver con la propia capacidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y sobre sus vidas. Y se trata de un reconocimiento de estos derechos que se tienen que hacer de forma efectiva a través de políticas públicas. Lamentablemente, seguimos manteniendo en la sanidad el estigma de la vergüenza y de la culpa. Se cumplen ahora 40 años de la despenalización del aborto en 1985. La primera ley del aborto que despenalizó en una ley de supuestos que despenalizó en unos casos el aborto tras muchos años de reivindicaciones del movimiento feminista y tras la muerte de muchas mujeres realizando abortos en el Estado español. En el año 2010 hubo un intento de Gallardón de retroceder en los derechos de las mujeres, limitando con una propuesta restrictiva de los derechos sexuales y reproductivos. El movimiento feminista se organizó e hizo caer a este ministro, pero hemos tenido que esperar hasta el año 2023 para que se lleve a cabo una reforma integral, que es la legislación actual, que tiene unos puntos claves, que desde Comisiones Obreras consideramos que supone un gran avance, pero ahora nos encontramos en el punto en el que los derechos que están reconocidos en la legislación no se están cumpliendo de forma efectiva. En el Estado español y sobre todo en Canarias existe un gran problema de inequidad en el acceso en función de la mujer, donde vivas, en qué isla, en qué provincia, en qué ciudad, en qué territorio, tu nivel cultural, tu nivel económico. Las mujeres nos tenemos que enfrentar a una gincana que no es para nada accesible, unos circuitos que ponen, cuando es una cuestión del tiempo, que dificultan mucho el ejercicio de este derecho para las mujeres. Tenemos que tener en cuenta, voy a hacer una referencia global, que la mortalidad de las mujeres, la causa principal de mortalidad de las mujeres en los países del sur global a día de hoy sigue siendo una interrupción del embarazo en condiciones no seguras. Por eso, en el año 1990, el movimiento feminista latinoamericano decidió fijar esta fecha como un Día de Acción Global de Reivindicación. Nos hacemos eco del lema del movimiento feminista: salud sexual para prevenir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Hay diferentes marcos, está amparado este derecho por Naciones Unidas, por resolución del 2008 del Consejo de Europa. La ONU ha llamado a la descriminalización del aborto en todos los países del mundo. Está en juego la dignidad, la vida y la autonomía de millones de mujeres en el mundo. Y aterrizándolo, si bien en este estado y en Canarias tenemos una realidad que no es tan dramática para las mujeres como en otros países del mundo, hemos querido visibilizar estas trabas y le paso la palabra a la compañera Belinda Santana Monroy, que es miembro de la Junta de Personal del Servicio Canario de la Salud y a su vez es la secretaria de Igualdad de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de Canarias, que nos va a traer los datos y explicarnos cuál es la situación actual del ejercicio del derecho al aborto en nuestras islas. Muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, me va a tocar darles los datos. Los datos que vamos a manejar son los del 2023, porque hemos solicitado al Servicio Canario de Salud los datos actualizados y lo que han hecho es remitirnos a la página del Ministerio y en ella los datos que tenemos son del 2019 al 2023. Evidentemente nos faltan datos actualizados y esperamos que se actualicen a la mayor brevedad porque los datos que se manejan pues, son de 2 años atrás. Los datos con los que contamos es que la interrupción voluntaria del embarazo ha aumentado un 4,8% a nivel nacional, siendo Cataluña las que más interrupciones voluntarias ha tenido y Canarias se mantiene en un índice medio de la tabla con un 11,89% de estos. En los últimos años ha habido un aumento paulatino de IVEs en Canarias
Si no contamos el año 2019, que sí que hubieron un repunte mayor, a partir de ahí ha ido aumentando paulatinamente, llegando en el 2023 a un 5,62%. Los IVEs que se han realizado mayoritariamente son de mujeres entre 25 y 29 años, siendo el número mayor en la provincia de Tenerife y un poquito menor en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. El 93% de los IVEs que se realizan han sido extrahospitalariamente en clínicas privadas. No tenemos el dato de si han sido por medio del Servicio Canario de Salud o se los han pagado las propias personas que se han realizado los IVEs, pero sí es verdad que lo interesante sería que los IVEs fueran todos en el Servicio Canario de Salud de manera gratuita y segura. Entendemos que el modo más seguro para la mujer de someterse a un IVE es en un centro del Servicio Canario de Salud. En relación a los centros que los realizan en la comunidad autónoma, en Gran Canaria tenemos la Clínica Gara, la Clínica del Carmen y el Complejo Hospitalario Universitario Materno-Infantil de Gran Canaria. En Fuerteventura tenemos el Hospital General de Fuerteventura y la Clínica Parque. De Lanzarote no nos constan por nuestras fuentes que haya ningún centro que lo realice. Y en Santa Cruz de Tenerife tenemos tanto en el UC como en la Candelaria y en la Clínica Tacoronte y en la Clínica Tara. En La Palma, La Gomera y El Hierro no consta que se realicen IVEs. Esto nos hace llegar a la conclusión de que las personas que están en las islas menores están teniendo que trasladarse para poder realizarse un IVE, lo que conlleva pues el que no estás en tu casa y encima de que estás teniendo que pasar el proceso que estás pasando, pues evidentemente tendrás también unos gastos añadidos que son los de estancia y demás. El perfil de las mujeres que se realizan los IVEs mayoritariamente son mujeres que tienen un nivel de estudio de bachillerato y formación profesional, no tienen ninguna hija o hijo, es su primer aborto, no han utilizado métodos anticonceptivos, han ido a pedir información al centro público a pesar de que después se lo realicen en un centro privado, tienen menos de 8 semanas de gestación y se lo hacen a petición propia. Suelen ser trabajadoras por cuenta ajena o en segundo lugar paradas y son mujeres españolas mayoritariamente seguidas de mujeres de América del Sur. Pues una cuestión que también nos gustaría señalar es que en función de cómo se realiza la intervención, la quirúrgica se suele realizar en las clínicas privadas y cuando no es quirúrgica, la mujer se vuelve a su casa a sangrar sola, sin acompañamiento, con un nivel de exposición y de vulnerabilidad. Entonces, estamos viendo que no se está dando un acompañamiento adecuado a las mujeres. Una cuestión que nos preocupa muchísimo son las altísimas tasas de objetores de conciencia. Entendemos que puede existir un derecho individual de los facultativos de declararse objetores de conciencia, pero lo que no puede ser es que sean falsos objetores morales de conciencia, que no quieran ser los aborteros en la pública, pero que luego estén realizando intervenciones voluntarias del embarazo en las clínicas privadas. Es intolerable. Hay comunidades autónomas que están incumpliendo flagrantemente la legislación de la necesidad de contar con un registro. El Gobierno de Canarias cuenta con un registro, hay un procedimiento abierto en la sede electrónica del Gobierno de Canarias para que los facultativos se declaren objetores de conciencia. Lo que sucede es que ese registro no es público, entendemos que hay una cuestión de protección de datos, pero la clave aquí está en que no puede prevalecer un derecho individual de un facultativo sobre el derecho de más de la mitad de la población, de las mujeres, a realizarse una prestación que anómalamente las interrupciones voluntarias del embarazo se están realizando en Canarias. Estamos viendo estos datos, el 93% en las clínicas privadas, a nivel del Estado sería más del 80%, y no tenemos, porque no nos lo proporciona, porque lo hemos facilitado, hay una gran opacidad, hay una gran maraña burocrática. Estos son los datos oficiales. Cuando hablamos con las compañeras de los movimientos feministas, nos dicen que
este listado ya está obsoleto, que no se corresponde con la realidad de las clínicas y que probemos a ir a ver qué sucede como una mujer que quiere realizarse una intervención voluntaria al embarazo en cada isla y ver el sufrimiento y la gincana y ponernos en esa situación, porque cuando hablamos de que es obligatorio desplazarse porque en una isla no se garantiza el derecho al aborto, si tú eres una menor, tienes dificultades para viajar, te ponen una presión. Empaticemos no tanto con los señores médicos que deberemos empatizar, pero empaticemos también con las niñas, con las mujeres migrantes en situación irregular, que no entienden la maraña burocrática ni a dónde se les deriva. Y no puede ser que este derecho, que en Melilla no se pueda realizar ninguna intervención, que si en un hospital todos los facultativos se declaran objetores de conciencia, las políticas públicas es la administración pública la que tiene que desplazar al objetor o contratar a más personal para que realicen la intervención. Estamos en una situación internacional de una oleada reaccionaria que lo primero con lo que acaba es con los derechos de las mujeres, y estamos viendo dos tendencias a nivel mundial. En Estados Unidos, en muchos países de América Latina, van aumentando las políticas restrictivas del ejercicio del derecho al aborto. Sin embargo, pues podemos celebrar que el año pasado Francia incluyó el aborto en la Constitución, blindó el aborto en la Constitución francesa. Claro, Francia viene de una ley muy avanzada desde hace bastantes décadas por una gran movilización del movimiento feminista. Es fundamental el derecho de todas las personas jóvenes a acceder a una educación sexual y reproductiva integral. No solo el aborto es el último estadio, sino acceso gratuito a los métodos anticonceptivos, educación sexual integral y educación sobre la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Se debe garantizar también la anticoncepción de emergencia, el acceso a anticonceptivos de forma gratuita, como ya he comentado. Y antes de quedarnos a disposición para sus preguntas, hacernos eco de las concentraciones que se van a realizar este domingo 12. En La Laguna, la Plaza de la Concepción se va a rebautizar como Plaza de la Libre Concepción, a las 12 por la plataforma 8M de Tenerife, que está convocando. Los colectivos de mujeres se van a concentrar a las 12 el domingo frente al Ministerio de Sanidad, y la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad, Carolina Vidal, de Comisiones Obreras, junto con la responsable de UGT, el 30 de septiembre van a mantener una reunión sobre este tema con la ministra que no había podido, Mónica García de Sanidad, que no ha podido agendar la cita antes de la fecha del 28, pero el 30 de septiembre habrá un encuentro y avanzaremos, porque ante esta oleada reaccionaria, Comisiones Obreras, como sindicato feminista, como sindicato internacionalista, hemos estado muy activas en el movimiento de despenalización, y ahora, en el momento de que se pone en cuestión que en las comunidades gobernadas por la derecha y por la ultraderecha, las mujeres tienen que desplazarse a otro lugar. Parece que estamos volviendo a tiempos en los que las mujeres para abortar tenían que irse a Londres, tenían que irse a Holanda, y lamentablemente eso a las mujeres en Canarias en donde nos deja, porque es un derecho reconocido en el papel, tenemos que velar porque se cumpla de forma efectiva, y en la realidad queda muy lejos de ser un derecho accesible y una prestación accesible para todas las mujeres que estén en Canarias. Muchas gracias. Dato de que el 93% de los IVE se realizan en clínicas privadas, y también el alto porcentaje de objetores entre los facultativos y las facultativas. ¿Está relacionado, podéis ahondar un poquito más en este dato y en las causas de por qué ese 93% en clínicas privadas? A ver, sabemos que el Servicio Canario de Salud deriva muchísimas cosas a clínicas concertadas. Este va a ser uno de los motivos, la concertación tan alta que tenemos, y también pues el índice de objetores que tenemos en el Servicio Canario de Salud, o sea, entre los médicos. ¿Se sabe el porcentaje? Es que los datos de los objetores no nos los han facilitado. Nos han dicho que por razones de tener que defender la intimidad de los médicos, pues no nos lo pueden facilitar.
no estamos pidiendo que se publiquen los nombres, no vamos a hacer como el movimiento antiderechos que se planta por fuera de las clínicas a coartar y a coaccionar a las mujeres que quieren realizarse una interrupción voluntaria del embarazo. La cuestión es que no puede ser que en los hospitales no lo haga nadie. ¿Qué pasa? Que si un facultativo no se declara objetor, le van a encargar todas las interrupciones voluntarias del embarazo, y eso a nivel profesional pues no es... Comentaban también compañeras que no se estudia mucho en la carrera de medicina. No se estudia nada. No se estudia nada, yo como no soy del sector prefería no se estudia absolutamente nada. La salud ha tenido siempre una perspectiva patriarcal y es poco lo que se investiga y se dedica a la salud de las mujeres y con perspectiva de género. Y otra cuestión es que básicamente las IVES quirúrgicas las están realizando las clínicas privadas. Estos son, los datos del 93% son puro y duro en clínicas privadas. El Servicio Canario de Salud no nos facilita los datos de qué derivaciones realiza. Lo normal es que se acuda a un circuito público, bien a un área de salud de un cabildo, bien a unos servicios municipales, la mujer que está embarazada y que quiere abortar, y que sea las propias administraciones públicas las que la deriven a lo privado. Tenemos que acabar con una parte que es un estigma social, pero que es una gran hipocresía, porque sabemos que hay objetores en la pública que están realizando las intervenciones en lo privado, como se hacía durante el franquismo previo pago, y es una prestación que tiene que estar en la sanidad pública, porque ahí, como ha comentado la compañera Belinda, es donde se dan las garantías de que sean unas condiciones seguras para las mujeres. No podemos volver a estos niveles de mortalidad o de daño, y falta todavía mucho por avanzar, así que creo que sobre esto... A seguir luchando. No nos queda todavía los derechos, pues bueno, se conquistan, pero luego hay que defenderlos mientras tanto. Cuando habláis de que se hace quirúrgica en la privada, en la pública, ¿qué se hace? ¿Con la pastilla? Y ahí es donde dices que no hay seguimiento. Si son embarazos de poquito tiempo, suelen usar la pastilla. Pero le hacen un seguimiento de toda la A ver, exclusión. te hacen un seguimiento, pero tú ese sangrado lo estás sufriendo en casa, no en el hospital. De ese periplo que habláis de, bueno, se inicia en lo público de alguna manera, pero luego la derivación, esas clínicas o esas menores tienen que trasladar. Sé que los datos es difícil, pero esto puede llegar a afectar a la toma de decisión de una mujer. ¿Tenéis datos, constancia de que haya ya alguna situación que se haya dado, se haya producido así? Los plazos complican. Es una cuestión de plazos, el tiempo corre en contra, porque cuanto más avanza el embarazo. Y al final, ¿de qué nos sirve? Si en la ley del 2023, que valoramos en la reforma muy positivamente, que se ha eliminado la cuestión del periodo de reflexión, como si las mujeres no tuviéramos capacidad para decidir sobre nuestra propia maternidad y sobre nuestros cuerpos, se elimina formalmente ese plazo de reflexión en esta ley, pero luego en la práctica, burocráticamente, se impone ese plazo de reflexión, y esas dificultades, esa gincana, es lo que en el día a día hace, no vamos a hablar de casos en concreto, pero hace que diferentes mujeres cambien de opinión y finalmente no sigan, porque no lo pueden asumir, porque los plazos las van retrasando, porque no pueden viajar a otra isla, y además tenemos los índices de Canarias, pero ya pues si hay que coger un avión, pues quizá hay muchas de las intervenciones de mujeres residentes en Canarias se han realizado en península, porque ya de viajar a una isla a otra no tenemos esos datos sobre ese trasvase. Y hemos contactado con el Servicio Canario de Salud por vía oficial, como sindicato mayoritario, solicitando los datos. Nos remiten a este mismo informe del Ministerio de Sanidad. Hemos contactado con clínicas de las que figuran y no nos quieren facilitar datos. Estamos porque es su negocio, es lógico, pero es que una prestación no puede ser anómalo, que una prestación sanitaria que afecta a las mujeres se dé en lo privado, que sea un negocio y que no sea un derecho.